Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la acción de gracia sea dada al Cordero, Emmanuel, el Dios con nosotros. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale: Dios te ama y yo también. Ahora voltea al otro lado y dígale: Dios te ama y yo también. Pero con convicción, palabra profética, dígale: Dios te ama y yo también. Ahora levante su brazo mirando a esa persona y dígale: te bendigo en el nombre de Jesucristo. Más fuerte. Ahora voltea al otro lado y dígale: te bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a levantar nuestra Biblia y diga junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. No volveré a ser el mismo. Repita: nunca, nunca, nunca. No volveré a ser el mismo. Hoy oiré, leeré, meditaré, memorizaré y estudiaré la palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Repítalo: nunca, nunca, nunca. No volveré a ser el mismo. El Señor hallará hueco en mi corazón y en mi mente. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible, inmarcesible, siempre viva palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Repita: nunca, nunca, nunca. Yo declararé, yo confesaré, yo obedeceré y haré lo que Dios me diga en su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Jesús. Estamos felices por estar en la casa de Dios, alabando a nuestro Señor, en lugar de estar en casa viendo a través de una pantalla de computadora o de una televisión el servicio en vivo. Y como dice el hijo de mi mentor, dice: no vamos a decir ya servicio, sino vamos a decir iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a tener iglesia, es decir, 2 o más reunidos en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque el servicio es la gasolinera, el servicio es el que te repara tu electrodoméstico, el servicio es que te arregla el carro, pero aquí venimos a adorar al Dios viviente, Jesucristo, Dios hecho carne. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy tenemos carne de la palabra. No tenemos leche. Dice la palabra que ya debiendo ser maestros algunos de vosotros tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir los principios. La doctrina de los bautismos, la doctrina de la resurrección de los muertos y todo ello tiene necesidad de leche y no de carne. Ustedes ya necesitan carne, la carne de la palabra de Dios, no la carne física o los deseos carnales. Y hoy vamos a tener la enseñanza
No importa el precio. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no importa el precio. Bendito sea Jesucristo. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 34 y siguientes. Directamente de las Escrituras. Si trae usted un aparato electrónico, le recomiendo que la próxima vez traiga su propia Biblia. No es lo mismo. Y nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a ir al capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, voy a leer desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, es decir, por probarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Alguno de los sinópticos dice también, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De modo que los fariseos querían probar a Jesús preguntándole cuál era el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tremendo que el Señor Jesucristo compara estos dos mandamientos y ahí resume la ley, es decir, la Torá y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Esto también se encuentra escrito en el Antiguo Testamento, este primero y segundo mandamientos más importantes. Y vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Donde nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este aparente trabalenguas es muy importante.
salieron de nosotros, es decir, estaban con nosotros en la iglesia, pero no eran de nosotros, no eran verdaderos creyentes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, cristianos verdaderos, no habrían salido de nosotros. Pero esto ocurrió para que se manifestase que no todos somos de nosotros. Esto es el quinto principio del dogma de la salvación por gracia por medio de la fe, al cual se le llama perseverancia. Y los hijos de Dios repetimos perseverancia. También en la iglesia cristiana tenemos dogmas de fe. Y este es el quinto principio de los dogmas de fe en base a la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe. Y si alguien está anotando, anote lo siguiente. El primer principio es el libre albedrío, es decir, que tenemos libertad de elección. El segundo principio es la elección condicional, que está en Romanos 8:29. Muchas personas se han tropezado con este segundo principio, hablando de la herejía de la predestinación. Pero Romanos 8:29 nos dice, pero a los que antes conoció, a ellos también predestinó. O sea que va por delante a los que antes conoció. En la omnisciencia de Dios sabía que César iba a ser un creyente convertido, nacido de nuevo. En su omnisciencia. Ustedes no lo saben, pero todos ustedes que han hecho a Jesucristo su Salvador personal, estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso significa desde la eternidad pasada. Ya sabían que Susi era creyente, iba a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. El tercer principio de los dogmas de fe por la salvación por gracia, por medio de la fe, es la redención universal. Esto significa que Jesucristo derramó su sangre por todos los seres humanos, no solamente por aquellos que iban a recibir a Cristo. A cada una de las cosas que estoy diciendo, hay otras personas que enseñan lo contrario. Por eso es importante saber lo que es correcto. Cuarto principio, puede rechazarse el trabajo del Espíritu Santo. Y a eso le llamamos el pecado imperdonable. Una persona puede rechazar la palabra de Dios al Espíritu Santo, mostrándole cuál es la salvación, cómo se llega a ser salvo, rechazar, no tener la actitud del arrepentimiento, y por lo tanto no viene el arrepentimiento, que es gracia de Dios, igual que todo lo demás. Y el quinto principio, que es del cual estábamos hablando, en primera de Juan 2:19, es el principio de la perseverancia de los santos. Y los hijos de Dios repetimos la perseverancia de los santos. Eso quiere decir que si tú eres salvo, siempre vas a seguir buscando la palabra de Dios, en esta iglesia o en cualquiera otra. Pero si por alguna razón tú sales de esta iglesia, te vas a tu casa y no sigues buscando la palabra de Dios en otra iglesia, eso significa que eres un perdido. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero esto se ocurrió para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy importante, la perseverancia cristiana es una de las señales del nuevo nacimiento. Vamos a orar.
Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido absolutamente todo: la vida, la salud, la salvación de nuestra alma inmortal, la liberación, la bendición, tu maravillosa palabra, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hemos recibido grandes cosas de parte tuya, algunas visibles, otras invisibles y de las cuales no tenemos convicción. Pero tú siempre estás haciendo cosas por nosotros. Gracias te damos por lo que no te hemos dado gracias, y gracias te damos por todas aquellas cosas que haces por nosotros diariamente y de las cuales no tenemos convicción. Estamos agradecidos, te amamos, te bendecimos, te damos gloria. Alabado sea Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Shaddai, Dios Todopoderoso. Alabado sea el Lión, el Altísimo. Alabado sea Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera. Yahvé Jireh, el Señor nuestro proveedor. Yahvé Rofe, el Señor nuestro sanador. Bendito y alabado sea el nombre de Hayeh Hasher Ehayeh, de yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, y su maravilloso Hijo Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador personal. Bendito el Espíritu Santo, precioso, con ese trabajo callado que hace por cada uno de nosotros desde antes de que nosotros recibiésemos al Señor Jesús. Gracias, Padre, por tus dones maravillosos. Gracias porque nos has guardado del contagio. Gracias porque si hemos enfermado de COVID, tú nos has sanado. Gracias, Señor, porque nos sanas todos los días de ese cáncer que aparece diariamente en nuestras células, y que por el trabajo de tus células, macrófagos, linfocitos y otras células son destruidas, porque tú preparaste todo eso para que nosotros viviésemos una vida sana y plena. Pero sobre todo te damos las gracias por tu preciosa palabra, por tu precioso Hijo Jesucristo y por tu precioso Espíritu Santo, un Dios en tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que como aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura en tiempos del apóstol Pablo, abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra a partir de este momento. También, Padre, te pedimos por la paz de Israel, porque tú dices: sean bienaventurados los que oran por la paz de Israel, sean bienaventurados los que aman a Israel. Eso quiere decir bendecidos, felices y dichosos. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de Hamashiach, del Mesías, Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente, siendo la 1 de la tarde, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 2 de la tarde, hora de Nueva York y Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente, ahora con la enseñanza No Importa
el precio. Y vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 10, en los versículos 34 y siguientes. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo quisiera que alguien repitiera eso. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo. ¿Por qué los enemigos del hombre serán los de su casa? Porque en el momento mismo que tú recibes a Jesucristo, la espada separa a aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor y los otros que no lo han hecho. También quiero decirles algo que sucede en la vida cristiana práctica, y es que cuando de pronto uno de los miembros de la familia, de una familia cristiana, se quiere entregar más, a veces los que más presión, rechazo, obstáculo le ponen son los mismos miembros de su familia. Entonces es algo que tú no puedes creer. ¿Cómo ahora que he decidido entregarme más a Jesucristo, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los que viven en mi casa? Eso también lo dice por ahí el profeta Miqueas. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. El día de hoy tú debes decidir si estás dispuesto verdaderamente a seguir a Jesucristo o quieres continuar siendo miembro de un club de amigos de Jesús. Y es por esto que dice el Señor: no he venido a traer paz sino espada, a traer división, paz o guerra. La palabra espada en griego es la palabra machaira. Alguien diga machaira. Probablemente de ahí viene nuestra palabra machete. Hay personas que nos han dicho: ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy agresivo, muy fuerte, que ordenaba matar a hombres, mujeres, niños, ganado, bienes, deshacerlos, quemarlos? En cambio, vamos al Nuevo Testamento y vemos al dulce Jesús. No te engañes. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: no te engañes. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, llamado Yahvé Sebaot, o Jehová de los ejércitos, llamado El Shaddai, llamado Elión, llamado Adonai, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El ejemplo lo vemos a Jesús echando a los mercaderes del templo. Con un hato de cuerdas, los sacó a cuerdazos, y ahí es donde vemos, si se cumple la escritura: el celo de tu casa me consume. Entonces, no confundas creyendo que el Nuevo Testamento nos habla de un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento decía: les voy a dar una tierra de la cual fluye leche y miel. Pero lo que no les había dicho es: antes van a tener que deshacerse de las 6 tribus que viven ahí, a los cuales yo les llamo los eos, los jebuseos, los heveos, puros eos, los eos. Entonces les dio la tierra prometida, pero también les dejó 6 tribus que tenían que eliminar, matar,
a hombres, mujeres y niños, destruir el ganado, destruir los bienes y solamente quedarse con el oro, la plata, las piedras preciosas que iban a ir al templo, en aquel momento pues al tabernáculo. Entonces, no nos confundamos, el Dios del antiguo es el mismo Dios del nuevo. Y la única manera de hacer paces con el Dios verdadero es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y los hijos de Dios decimos, gloria a Dios, alábele si puede, bendito sea Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no nos ha sido dado un nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, excepto el de Jesús. De modo que no hay otra manera de hacer las paces con Dios, ser justificados, reconciliados, aceptos en el amado, recibir las arras, ser bautizado en el Espíritu, ser sentado en los lugares celestiales y todas las demás cosas que nos habla la carta a los Efesios, que es el resultado de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. No hay otra forma. Pastores importantes de los Estados Unidos, al ser entrevistados por el gran comentarista ya fallecido judío Larry King, siempre les preguntaba a Larry, oiga, ¿y los que no son cristianos irán al cielo? Y estos pastores con grandes congregaciones y evangelistas decían, en realidad no lo sabemos, porque Dios es un Dios de misericordia. No es posible que alguien haya predicado por 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 años o más, que la única forma de salvación es por medio de aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, y de pronto ya no sepa cómo es la manera. De modo que los que creen en Alá, pues también van a ir al cielo. Los que creen en Buda, en Confucio o en cualquier otro profeta o Dios, también irán al cielo, según estos pastores o evangelistas. Error. La Biblia nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que estos hombres con iglesias tan llenas de personas, pues están falseando las Escrituras, lo que los convierte en falsos profetas. Hay personas que toman el pasaje de Mateo 10, 35 y 36 como excusa para decir que si tienen problemas en su casa es por causa de Jesús. La persona que verdaderamente te ama no va a agarrar como justificación el que tú te hayas convertido a Jesucristo. Las familias se pelean por todo, principalmente por las herencias. Y les recomiendo absolutamente a todos los que están aquí, sobre todo a los padres de familia, que tengan un testamento. En ese testamento, que te cuesta 2,000 pesos y a veces menos si lo haces en una oficina burocrática de gobierno, vas a estipular a quién van dirigidas tus posesiones. De otra manera, morir intestado es hacer que la pobre esposa sufra junto con los hijos peleándose por la herencia. Otra cosa que quiero decir es, nunca le digas a tus hijos
esta casa es tuya, este carro es tuyo, esto no lo hagas. Porque al morir tú se van a pelear y tus hijos van a decir, es que a mí me dijo papá que este era para mí. Si les quieres heredar algo en vida, dáselos, regálaselos y punto. Pero no les digas, cuando yo muera, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, porque los demás que no oyeron, que no fueron testigos, van a pelearlo. Entonces, todos estos detalles que les comento son experiencias por las que hemos pasado mi familia y yo. Entonces, que cada quien sepa qué es lo que le toca y pues los que no tenemos que repartir, pues también eso debe constarse en el testamento. Los bienes adquiridos se repartirán en partes proporcionales a cada uno de los hijos al fallecimiento del cónyuge. Ya no hay papá, ya no hay mamá, entonces los bienes se distribuyen equitativamente. Esto es muy importante. También es muy importante que tú planees, aunque nosotros creemos, y en especial yo, que vamos a ser arrebatados, un lugar donde puedan reposar tus restos, que tengas un lote, una propiedad en un panteón, en compañía quizá de tus hermanos o de otros familiares, pero que haya un lugar donde sepultarte si es que mueres, para que no haya un revoltijo a la hora de la defunción, que aparte del dolor moral, emocional, físico, ahora hay que andar buscando un terreno a última hora y hay que pedir prestado dinero o hay que pedirle a alguien que nos ceda un espacio en su lote funerario, en el cementerio. Todas esas cosas necesitas arreglarlas desde ahora. Mateo 10:37 nos dice: muy importante, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. 3 veces no es digno de mí. No es digno del Señor Jesucristo aquel que ama al padre o a la madre más que a Jesús, que ama al hijo o a la hija más que Jesús, o que no toma la cruz, y esta cruz no es tener un marido borracho o un hijo drogadicto, sino la cruz de la evangelización. Si no tomas la cruz de la evangelización y vas siguiendo a Jesús, dice, no es digno de mí. Por eso decía al inicio que hay personas que se encuentran aquí que son creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, pero en realidad son miembros del club de amigos de Jesús y no han tomado la cruz de la evangelización y seguido al Señor Jesucristo. Decir que uno ama a Cristo es fácil. Lo decía Gandhi, el gran liberador de la India, que a su muerte se dividió en India y Pakistán. Él decía, yo amo a Cristo, a los que aborrezco son a los cristianos, porque conocía a cristianos que tenían un pésimo testimonio. Decir que amamos a Cristo es fácil, sería difícil encontrar a alguien que no ame a Cristo, pero amar a los hermanos en Cristo no es tan fácil a veces. Amar a nuestro prójimo a veces no es tan fácil,
Sobre todo cuando te maldicen, te golpean, te roban, te violan, matan a un ser querido, etc. Las 4 cosas que nos dice el Señor en el Evangelio, en el capítulo 5 de Mateo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por quienes os ultrajan y os persiguen. Es la fórmula para tú ser sanado del resentimiento y de la amargura. A esa persona que te ha hecho tanto daño, bendícela en el nombre de Jesús. Llámale por teléfono, visítala y dile: no tengo nada contra ti, yo te amo en el amor de Jesucristo, te perdono y te bendigo. Y el primer bendecido vas a ser tú, porque tu corazón va a ser completamente sanado. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué hacer cuando alguien de nuestra familia, de una manera clara y franca, desobedece los principios de la palabra de Dios? Bueno, si es niño, hay que darle consejos, hay que enseñarle la palabra de Dios y mostrarle los principios de Dios. Pero si no entiende, entonces hay que llevarlo a la disciplina física, a lo que yo le llamo la varita de virtud. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 24, vamos a ir a él. Hermosa palabra de nuestro santo Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vamos a repetir juntos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso no quiere decir que lo empieces a corregir a las 3 de la mañana, sino cuando es pequeño. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo corrige, desde corta edad. El hijo que más te va a amar es al que más hayas disciplinado. El hijo que menos te va a amar es el que menos hayas disciplinado. Cuando tú disciplinas físicamente a un hijo, ya te debe 10. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante la mano. ¿Los demás no tienen hijos o están sordos? Cuando tú das la disciplina física a un hijo, ya te deben varias. Y te estuviste conteniendo hasta que de pronto decides darle la disciplina física. De modo que, de una manera tremenda, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si tú tratas a tus hijos y los tratas de disciplinar con consejitos y nunca utilizas la varita de virtud, pues déjame decirte, vas a tener problemas. Esos son los niños que andan corriendo en Sanborns, en las cafeterías, mientras las meseras traen una jarra de café hirviente o traen una charola y andan entre las piernas, y mijito, y mijito, y mijito, y mijito. ¿Quién ha oído eso? Y está la mujer afligida, el papá no sabe qué hacer, todo por no disciplinar a los hijos. Todo por no disciplinarlos. En nuestros tiempos pasados, cuando yo tenía a mis hijas chicas, pues lo único que tenía que hacer es quedármeles viendo. Nomás me les quedaba viendo así. Ya sabían qué iba a pasar. Estábamos en la casa de algún familiar, algún amigo, vecino. Me les quedaba viendo y ya sabían que al llegar a casa iba a haber sopa caliente, ¿verdad? Y como les dije hace 1 o 2 semanas, después de darles disciplina física, siempre les decía: besito a papá, besito a papá. Ese besito a papá les quita la amargura, el rencor y el resentimiento. Una de mis hijas me dijo: papá, te agradezco grandemente que me hayas disciplinado,
y eso me lo dijo estando muy jovencita, porque tú no quieres que yo vaya al infierno. Gracias, papá. Y me dio el abrazo y el beso más sabroso que he tenido en mi vida de su parte. Todo por ejercer la disciplina. Hay personas que me han dicho, es que yo he disciplinado físicamente a mi hijo y no responde a la disciplina. Entonces le digo, es que lo estás disciplinando mal, porque la disciplina siempre funciona. Es un mandamiento de Dios, es una enseñanza de la palabra, por lo tanto siempre funciona. Lo estás ejerciendo mal. A ver, dime, ¿cómo es que le haces cuando lo disciplinas? ¿Cuándo es que podemos empezar a disciplinar a nuestros hijos? Desde los 6 meses de edad. Porque de los 0 años a los 6 es cuando se forja el carácter. Y aunque veas a ese chiquilín o chiquilina precioso, hermoso, si tú primeramente no les das la palabra de Dios, segundo no los aconsejas y tercero no los disciplinas, ese pequeñín se va a convertir en un monstruo o una monstrua que te va a hacer llorar cuando estés anciano. Y créemelo, porque lo sé por experiencia personal, que las lágrimas de un anciano son muy dolorosas porque conllevan sollozo y son hasta peligrosas porque pueden provocar un infarto cardíaco o un embolismo cerebral. Entonces, ¿cuándo es mejor disciplinar a los hijos? Cuando son pequeños, cuando son jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que disciplinamos a una de nuestras hijas? Un día antes de casarse. Se fue calientita la luna de miel. Y le dijo a mi esposa, Chayo, hijita, mi esposa le estaba arreglando el vestido de novia, los últimos ajustes. Estaba muy bravita la niña. Y entonces le dijo, ¡ay, mamá! Entonces dijo, para que no se te olvide, agarró la vara y ¡zum!, le dio. Y bendito sea el Señor, yo creo que es la que se ha comportado mejor de las 3. Porque yo tengo 3 hijas biológicas de mi matrimonio con la señora Chayo, pero tengo una hija adoptiva, Hannah, y tengo una hija de crianza, Frances. Así es que en realidad tengo 5 hijas. Y con todas hemos ejercido el mismo procedimiento, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Es doloroso disciplinar a un hijo físicamente? Claro que lo es. Después de disciplinar a nuestros hijos, a veces nos vamos a llorar a la recámara, pero hay que hacerlo. Proverbios 23, versículo 14, nos dice, muy importante, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra Seol tiene 2 significados. Uno es el lugar de los muertos y otro es infierno. Ninguna cantidad de disciplina física va a evitar que uno de nuestros hijos fallezca, pero sí la disciplina física va a evitar que nuestro hijo vaya al infierno. Recuerden que el padre de familia es una imagen de nuestro Padre Celestial. Si ellos ven que pueden violar tu autoridad en su mente y en su corazón, van a creer que también van a poder violar la autoridad de Dios. Y por lo tanto, no van a creer la palabra de Dios, no van a seguir sus principios y finalmente no aceptarán a Jesucristo como su Salvador y Señor y por lo tanto irán al infierno. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Y ahí es donde mi hija me dijo, gracias papi, porque tú no quieres que yo vaya al infierno. Bendito sea el Señor.
De los 10 a los 18 años de edad, los hijos requieren todos estos métodos de enseñanza, pero principalmente la disciplina física. Proverbios 22:15 nos dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y los hijos de Dios repetimos: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. Esto quiere decir que todos los niños y jóvenes son necios, y creo que también los adultos y los señores mayores también lo somos. Yo pienso que uno se arrepiente más de la disciplina que no dio que de la disciplina que dio. Tú vas a estar de acuerdo conmigo eventualmente de que te vas a arrepentir de no haber disciplinado más a tal o cual hijo que por haberlo disciplinado. Siempre te quedarás pensando: debí haberlo disciplinado más. ¿Qué hacer después de los 18 años? Bueno, mientras el hijo viva en tu casa, tú tienes todo el derecho de ejercer la disciplina que creas conveniente. Sin embargo, la ley considera persona adulta a toda persona mayor de 18 años. Ojalá que también les aplicaran cuando son violadores, delincuentes, asesinos, abusadores de menores, fornicarios, adúlteros, que también les aplicaran la ley de la adultez, pero lo más normal es que no lo hagan, o lo más común es que no lo haga la autoridad. Por eso estamos llenos de patanes por todos lados que ya cumplieron los 18 años y por lo tanto se creen adultos. ¿Qué hacer cuando tu hijo o hija está desobedeciendo francamente los principios de la palabra? Pues mostrarle la salida a la calle. También ustedes van a ser testigos cuando los hijos toman la decisión equivocada de unirse en yugo desigual, cuando la palabra de Dios nos dice claramente en la segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18 y 7:1, que eso no es correcto. Muchos jóvenes radicales en este tiempo de pandemia y expandemia han andado con jovencitos del sexo opuesto, jovencitas perdidos. Y si tú no haces ninguna observación, vas a tener una descendencia de perdidos en lugar de una descendencia de una familia sacerdotal. Versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Fíjese lo que está diciendo Dios de nosotros: tú eres el templo del Dios viviente, yo soy el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, alguien diga por lo cual, y subraye la frase, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, es decir, a los perdidos, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una hija tuya se enamora de un muchacho perdido, se embaraza sin estar casada y luego te trae al producto del ilícito a tu casa
para que tú se lo cuides. Qué cosa tan simpática y agradable. O se casa con el incrédulo y entonces viene el asunto del bautizo. Es que yo no creo que se deba bautizar a un niño desde el punto de vista cristiano. Sí, pero en mi iglesia sí se bautiza. Y además la confirmación, y además la primera comunión, y además que anden en bailes, juergas, se drogan, se emborrachen, forniquen, adulteren y todo lo demás. Bendito sea el Señor Jesucristo, que me puso un mensaje, una chica de la iglesia que se había apartado desde hace 4 años y me dice: pastor, yo soy fulana de tal, hace 4 años me aparté de la iglesia y fíjese que pues me fui a un baile, tomé alcohol, me inyecté y me metí, esas son las palabras claras de los drogadictos, me metí cristal, me metí marihuana y quedé totalmente volada de mi mente, con náuseas, vómitos, y quisiera saber qué consejo me da. Y entonces yo le di el consejo espiritual y luego le di el consejo médico y le dije: las puertas de la iglesia están abiertas para que tú regreses. Y me dijo: gracias, pastor, gracias, las puertas están abiertas para que regreses. Saben, la iglesia es la casa del Padre. Dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos. Entonces, cuando un creyente tiene problemas, el lugar a donde debe de ir es a la iglesia. A la iglesia, a buscar a su Dios, a alabar a su Dios, a oír palabra de Dios, a buscar una consejería con el pastor. Ahí debe de ir. Yo le doy gloria a Dios porque la iglesia es un hospital para los enfermos espirituales y físicos. La iglesia es el ejército del Dios viviente. La iglesia es el refugio de Dios. La iglesia es un lugar de sanidad física, emocional, espiritual, y es el lugar donde se prepara al creyente para llevar a cabo la guerra espiritual a la que todos somos sometidos desde el primer momento en que nos convertimos al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Qué es la cruz y el seguimiento a Cristo? Nos dice Mateo 10:38. Nos dice que el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Como decíamos anteriormente, se refiere a la cruz, al esfuerzo, al sacrificio de la evangelización. Y voy a decirles algo el día de hoy que no he dicho nunca en 38 años de ministerio. He estado diciendo en la iglesia y en los grupos de conexión todos los días: por favor, repartan folletos, denlos mano a mano, pónganlos en los buzones, en los parabrisas de los carros, debajo de las puertas, en la gasolinera, en el mercado, en la calle, en el consultorio, mientras esperas por el laboratorio, y no he tenido éxito. Bueno, en base a Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En este momento no te aliento, no te pido, no te sugiero, no te menciono, te mando que repartas folletos. Y tú, como creyente, tienes la obligación de sujetarte y someterte a mi autoridad. De modo que si yo te ordeno repartir folletos, lo debes hacer en base a Hebreos 13:17.
¿Qué significa perder la vida por causa de Cristo? ¿Qué ofrece esta vida? Placer, sexo inmoral, alcohol, droga, diversión, paseos y todo lo que el dinero pueda comprar. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: el ladrón no ha venido sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo es un ladrón y hace muy bien su trabajo. Nos está robando. Te roba la vida, te roba la salud, te roba las energías, te roba el amor, te roba la armonía, te roba todo lo que Dios quiere darte. Claro, tú le abres la puerta por medio del pecado, y generalmente por medio del pecado de la pornografía, que es el pecado número 1 en el mundo, aún entre cristianos. Entonces, el Señor nos dice que no solamente quiere hurtar, sino nos quiere matar físicamente y nos quiere destruir. Esto es enviarnos al infierno eterno para hacerle compañía por toda la eternidad. En cambio, Jesús nos dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Deuteronomio 30, 19 y 20. He aquí, pongo a los cielos y la tierra por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Alguien diga: escoge. Escoge vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida. ¡Wow! Gracias, Señor. ¡Qué Dios tan grande y tan maravilloso tenemos! No hay otro como Él, porque los dioses de las naciones son ídolos, imágenes de yeso, madera, metal, metales preciosos, joyas. Pero gracias a Dios que nos ha dejado su santa palabra, por medio del cual nos muestra en el Salmo 115 que todo eso no vale nada y que lo único que vale la pena es tener a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor y recibir todas sus preciosas promesas. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Alábele si puede. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu maravillosa palabra que nos toca, nos exhorta, nos redarguye, nos amonesta. No queremos ser parte del club de amigos de Jesús, queremos ser parte de tu iglesia, de tu ejército, para combatir las guerras espirituales que tenemos enfrente, algunas de ellas que están en nuestro propio hogar. Bendito el Señor que nos enseñó respecto a la guerra espiritual. Bendito sea el Señor por la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 10 y siguientes, que nos habla que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es demonios. Gracias, Señor, porque por más que digan pastores que no existe la guerra espiritual, sí existe y está en las Escrituras. Gracias, Señor, porque el poder de la declaración es válido y nosotros podemos declarar en base al Evangelio de San Marcos en el capítulo 10 lo que nosotros deseamos conforme a tu palabra, y al no dudar lo recibiremos en tu tiempo. Gracias, Padre, por acercarnos tan maravilloso documento, tu preciosa palabra, siempre viva, siempre consoladora, siempre motivadora, siempre sanadora, siempre liberadora, siempre preciosa. Gracias, Padre. ¿Qué seríamos sin tu palabra preciosa? Seríamos como un barco en alta mar, sin brújula,
sin cabestante, solamente guiados por las estrellas a nuestro buen parecer, pero no nos has dejado tu palabra y tu Santo Espíritu que nos guían por caminos de justicia y podemos hacer y decir lo que tú quieres que hagamos y digamos. Padre, estamos agradecidos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos estás sanando, gracias por todo lo que nos das, por lo que nos damos cuenta y por lo que no nos damos cuenta. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria. Y voltee usted para arriba y dígale al Señor Jesucristo: Jesús, te amo. Otra vez, con más convicción, y dígale: gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.